Bienvenidos a la jaula del noob. Prepárate, porque no podrás escapar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la jaula del noob, edición entrevistas. Y esta vez tengo un compañero y amigo llamado Baruch Ortiz. Y él se ha desempeñado en países de conflicto, haciendo básicamente búsqueda y perfilación, un poco lo que hoy conocemos como técnicas OSINT y quizá también técnicas de investigación policial, uso de técnicas también de búsquedas, utilizando cualquier tipo de medio o rastro digital que algunas veces puede llegar a involucrar incluso técnicas como el cómputo forense, un poco lo que haría un agente como James Bond trabajando del lado del bien. Y bien, Baruco, también quiero presentar aquí a mis compañeros que no me ayudarán para la entrevista. Está Debug y Rama. Hola, ¿qué tal? Soy Debugsec y pues el día de hoy tenemos de invitado a Baruch Ortiz. Es consultor en seguridad en informática, actividad que ejerce asesorando a personas e instituciones en las áreas de protección, prevención y remediación. Es fundador de la empresa BotHas y ha colaborado con agencias de seguridad nacional e internacional en proyectos de búsqueda, rastreo y rescate de personal de interés. Cuenta con una especialización en ciencias forenses orientadas a la seguridad informática empresarial, personal y social. Muchísimas gracias por estar aquí, Baruch, y también está aquí mis compañeros Héctor, López y Rama. Esperemos que les guste esta entrevista, que claro, será bastante interesante. Ya con esa introducción que te acaban de dar, Baruch, creo que ya qué más te podemos preguntar. Espero que te sientas muy bienvenido a esta tu casa, la jaula del noob. Hola Héctor, Ranma, Debug, muchas gracias por la presentación. Definitivamente esta entrevista es algo que hemos estado buscando desde hace mucho, tanto Héctor como yo, y qué mejor momento que este. Y bien, pues antes que nada, platícanos un poquito cómo fue tu introducción con la informática y en específico el mundo de las computadoras. Y por ser un caso especial de entrevista, sí como tal, ¿por qué te llamaba tanto eso de andar investigando? ¿Era porque pretendías ser policía o qué tipo de películas o personajes seguías cuando eras niño? Mira, básicamente todo surgió porque me topé con un pequeño reto cuando era niño, con una Commodore 64, en la que mi papá, porque no quería darme el acceso total a la computadora, entonces me enseñaba de muy poquito a casi nada para evitar de que yo me adueñara del equipo. Así que, sin saber inglés, empecé a buscarle de forma un poquito haciendo ingeniería inversa a lo que yo veía que mi papá hacía, e imitándolo, buscando qué sí se podía, qué no se podía, qué sí funcionaba y el universo de cosas que nunca funcionaron. Entonces, a prueba y error, empecé a aprender a utilizar la Commodore 64, luego aprendí a programar en BASIC. Desde ahí en adelante ha sido un proceso de mucha curiosidad. Básicamente así de, ¿esto se puede? ¿Sí se puede? ¿No se puede? ¿Cómo se puede? ¿Desde cuándo? Y así me la seguí. Quisiera preguntarle, ¿cómo empezó su gusto a la contrainteligencia? ¿Ahí me escuchan? Ahí está. Sí, Creo correcto. que alguna agencia de inteligencia no quiere que digas nada. Creo que te están cortando. Ya está la luz, Sí. el cable, ya solo falta que manden ahí esas cápsulas para que te hagan tu jaula de Faraday. Esa es ciencia ficción de mandar una cápsula enorme, pero es curioso de que en la historia llegó a ocurrir. Llegó a ocurrir la idea de mandar un proyectil el cual a cierta altura soltara una malla que se pudiera extender así como las mallas de pesca para hacer una pequeña jaula de Faraday. No sirvió porque efectivamente una vez que se disparaba la malla terminaba por caer todo y pues de nada servía. Pero sí, hace muchos años se llegó a experimentar con esa posibilidad.
Ahí fue gracias a, mira, fue por ahí de los años 80, gracias a una película que es pura ficción, está mal planteada y todavía lo que poco que tiene planteado está exagerado. Y esa película se llama War Games, en el que un niño hackea una computadora del Pentágono y la hace creer que está en una situación de DEFCON 1. Entonces, también gracias a esa película fue de que a este Kevin Mitnick le dieron un buen de años en el bote, pero gracias a esa película me surgió la duda de si eso se puede hacer desde afuera, ¿qué puedes hacer tú para contrarrestarlo? No siendo la visión maligna de me voy a joder a alguien, sino cómo hacerle para que si, aunque se hayan metido a través de un backdoor o hayan hecho alguna diablura, cómo se puede prevenir ese tipo de daño, no tanto el delito, sino de daño, porque en aquel entonces yo lo veía como que era gran parte era curiosidad, no necesariamente que fuera algo malintencionado, porque muchas veces cuando estás haciendo algo por curiosidad, probablemente puedas estar tocando algo que no debes y en el mejor de los casos nada más te llevas un chispazo y te electrocutas un poquito. Y en el peor de los casos ya estás activando un DEFCON 1. Esa era mi lógica en aquel entonces. Entonces, tratando de averiguar más y tratar de saber más, me topé con que existía una documentación tan vasta como tratar de encontrar una aguja en un pajar, y todavía esa aguja tenía mucho de ciencia ficción, mucho de eso tenía que ver con James Bond, y en los mejores casos, porque inclusive otros tipos de inteligencia y contrainteligencia eran única y exclusivamente cuentos, literal, cuentos de los romanos, del arte de la guerra, que habla mucho sobre los espías, y ya, no había gran cosa. Entonces mucho era de estar investigando por cuenta propia, y no solamente estar investigando por cuenta propia, sino también estar preguntando a mucha gente, y ahí es donde creo yo, todavía no estoy muy seguro de que ahí haya nacido el don de estar perfilando gente. Porque siempre que me decían, no, eso no te puedo decir. Ah, perfecto. Entonces, si tú haces A, B, C y D, ha de funcionar de esa forma. Y bajita la mano, yo iba haciendo una pequeña charla muy inocentemente, pero al mismo tiempo estaba obteniendo yo información específica de la que estaba buscando. Al grado de que, sobre todo en la secundaria, lograba sacarle la información a varios maestros de cuándo estaba planeado un examen, de qué iba a hablar, cuánto tiempo nos iban a dar por cada examen, si iba a ser examen sorpresa o no, y el profesor jamás se daba en cuenta de que yo ya había extraído esa información. Esta capacidad para poder sobreanalizar, entonces, digamos que no la adquiriste, ya la tenías, ¿no? No, fue una habilidad que fui desarrollando, porque, o sea, he escuchado de que hay gente que lo tiene de forma nata, y sí, definitivamente, me comparas o me paro junto a cualquiera de ellos que ya lo tiene de forma nata, y me dan la vuelta, pero que da miedo. Sin embargo, es una habilidad que puedes desarrollar, no es algo con la que hayas nacido y porque naciste con ello ya eres privilegiado y ya con eso le hiciste. Definitivamente no, es una habilidad. Y como toda habilidad, si no la ejercitas, no la estás refinando, se va oxidando. Yo te quiero preguntar algo relacionado a lo que vienen siendo las personas de interés, ya que eso me llama mucho la atención. Para perfilar o tú definir que una persona se puede llegar a tener alcance, ¿a qué me refiero? No es lo mismo que a lo mejor te digan, vamos a espiar al vecino o vamos a espiar a un negocio incluso de bajo perfil, una pyme,
que pues no tiene mecanismos ni nada de seguridad, a lo mejor vamos a espiar a un diputado, un senador, qué tipo de perfiles se les considera de interés y qué tipo de protecciones pueden llegar a tener, ya que pues me imagino que no es lo mismo acercarte a alguien que tiene sus guarros y su protección o seguridad perimetral. Muchas veces, ¿qué se tiene que hacer? Te pones un disfraz, rentan habitaciones, yo siempre me los he imaginado como que rentas una habitación cerca o en el hotel de enfrente y ahí desde ahí estás con unos binoculares viendo. ¿Cuántas veces no hemos visto un poco que hasta se utilizan en Estados Unidos estas como vans, todo en uno, equipadas, en las que pues va simplemente una camioneta y resulta que ya llevan todo el equipo de inteligencia ahí? ¿Cómo es este proceso o cómo funcionan estas misiones? Mira, en primera hay que quitar el velo de misterio, diagonal Hollywood, diagonal mito. Porque muchos dicen, una persona de interés es aquella que puede tener ciertas ventajas o desventajas, etcétera. Y no, ocurre completamente de una forma distinta. Una persona de interés no es aquella que te interesa saber todo de su vida. Cuando menos donde yo estuve, hay una persona desaparecida y en el momento en el que está reportada como desaparecida ya es una persona de interés. No sé si me explico cómo está la diferencia. Sí, correcto. Cuando te dicen, ¿sabes qué? Hay una persona de interés, la cual está desaparecida, no sabemos dónde está, no tenemos la más remota idea de qué hace con su vida, ahí es donde entra la perfilación. Y es un poquito entre ciencia forense, un poquito de arte, bueno, gran parte de arte, mucho de estar documentado. Hay que leer mucho sobre el contexto de la persona a la que estás investigando y perfilando, ya que una vez que se tiene ese perfil se puede determinar si es una persona peligrosa, no es peligrosa, si puede conllevar a asuntos de seguridad nacional o no. Ese es otro boleto. Pero lo primero que haces es conocer su contexto, dónde vive, quiénes son sus amigos. Debido a que el ser humano es un ser de hábitos, puedes fingir tener un hábito por 2, 3, 4 días. Los puedes fingir, pero es muy cansado estar fingiendo algo que no eres. Entonces, como eres un ser de hábitos, siempre vas a tener el mismo hábito donde te pares. Por ahí hay un dicho que dice que el gato pardo donde quiere es pinto. Una cosa así va el dicho. Y básicamente es de que si tú eres de las personas que siempre le está quitando la etiqueta a las botellas, por ejemplo, aunque te cambies el nombre, te cambies el color de cabello, te rasures o no te rasures, te hagas pasar por vagabundo o por un ultramillonario, ese hábito de estar quitando las etiquetas a las botellas, la vas a seguir teniendo. Puede que te controles y no lo hagas 1 o 2 o 3 veces, pero en un periodo de tiempo, entre comillas, prolongado, lo vas a hacer. Entonces, ese ejemplo de estarle quitando la etiqueta a las botellas, lo estoy tomando de Magali. Inclusive hay una película que habla de él, que es de sale ay, se me olvidó el nombre de este actor. De DiCaprio. Pero definitivamente sigue siendo el mismo patrón. Cuando una persona está, por ejemplo, desaparecida, ya sea porque de la noche a la mañana tenía negocios prósperos, se la pasaba muy a todo dar, tenía muchos amigos, entre comillas, y de un momento a otro desapareció, llegaba el reporte de persona de interés, y lo primero que se hace es seguir los pasos hacia atrás desde el último momento donde se le vio. Y ahí eso es un poquito la parte de que salía con Columbo.
No sé si todo el mundo esté familiarizado con Columbo, pero Columbo era un detective. Y lo que hacía Columbo era seguir los pasos hacia atrás de lo que había hecho un personaje que estaba investigando. Sin embargo, también lo que se hace es saber dónde estudió, quiénes son sus amigos, quiénes son sus enemigos, quiénes son las personas que más se le acercan, cómo se le acercaban, su círculo más íntimo de amigos y, por lo general, el círculo conocido de amigos no es el círculo más cercano que tiene. Por lo general, los círculos más cercanos de una persona de interés son aquellos en las que puede pasar semanas, a veces meses, sin cruzar palabra. Pero una vez que cruzan palabra, es como si se hubieran dejado de haber visto el día anterior. Esas personas son claves, sobre todo para saber si el tipo era capaz de hacer algo compulsivo, si tenía una situación sentimental la cual no había comunicado a su entorno, y desde hace varios años para acá, como muchas de las casas de estos individuos de interés, por lo general de ingresos algo elevados, suelen tener cámaras de CCTV en sus casas. Entonces, a través de esas cámaras puedes determinar por su lenguaje corporal si estaba teniendo un conflicto dentro de él. Hay un dicho que, bueno, no estoy seguro si es un dicho, pero hay un refrán que anda muy diseminado por ahí, que dice que aquello que se cultiva en tu interior se ve reflejado en tu exterior. Lo mismo sucede aquí. Cuando hay una persona que está en conflicto y está teniendo una depresión muy fuerte o está en una situación en la que su identidad se ve agredida, lo va a denotar su cuerpo, su rostro, la forma de hablar. Si es alguien que no es tartamudo, va a tartamudear, aunque no es regla. Pero sí hace cosas que no son el estándar. Por ejemplo, hay personas que hablan muy rápido y cuando están en conflicto o tartamudean, se traban, se quedan callados. Hay un conflicto muy fuerte emocional, lo cual hace de que destaque ese evento. Por lo tanto, no es algo normal en esa persona. Si es una persona tartamuda, no va a ser tan sencillo. Si es una persona tartamuda, vas a saber que va a tartamudear y estudias cómo está tartamudeando, con qué característica está tartamudeando. Si es un tartamudo estilo Demóstenes, así como el gato de Don Gato, que se la pasa repitiendo las palabras, o es cíclico, que busca repetir completa la palabra hasta que la logra, o utiliza un sinónimo. Entonces, si te pones a estudiar específicamente cómo está comunicándose y puedes determinar bajo qué circunstancias una palabra está siendo de conflicto y busca un sinónimo o le busca dar la vuelta a esa palabra para continuar con su comunicación o definitivamente la corta de tajo, ahí es cuando puedes determinar qué está pasando con esa persona. Esa es una de las funciones que yo tenía. Para el otro espectro, en el que tiene que ver más con otro tipo de persona de interés, muy similar a lo que mencionaba Héctor, de estar espiando, por ejemplo, a un diputado, uno de esos, siempre de los siempre, bueno, esa parte yo no la hacía, pero siempre de los siempre se busca atacar al factor humano, nunca al técnico, nunca a su medio social, sino a la persona. Hasta donde yo me quedé, el lugar número 1 para obtener información de lo que fuera eran antros, burdeles o alguna fiesta. Debido de que con el alcohol y con alguien muy simpático que se le acerque, o sobre todo simpática,
que se le acerque a esa persona de interés. Hace charla, hay coqueteo, con el alcohol van perdiendo inhibiciones y se vuelven extremadamente periquitos. No hay que hacer gran cosa para obtener información sumamente detallada. Más si esta persona está tratando de mantener un secreto. Con alcohol. Antes de pasar a otra pregunta, creo que tocaste algo bien importante ahí. Entonces, en este tipo de lugares te hacen pruebas, ¿no? Te hacen pruebas de drogas, te hacen pruebas de alcohol, digo, para asegurarse que no seas un mentiroso de las habilidades, o cómo funcionan ese tipo de controles. Sí, hay muchos tipos de controles, varios de los cuales no puedo hablar abiertamente de ellos, pero depende mucho, porque mucha gente cree que si hay un mentiroso compulsivo o un mentiroso sistemático, no se les contrata, y no, al contrario, se aprovecha esa característica de esa persona, porque sobre todo los que son mentirosos sistemáticos son tan buenos haciendo su trabajo que se creen sus mentiras. Inclusive la famosa prueba del bolígrafo la pasan, porque el individuo lo único que tiene que hacer es creerse la mentira. Una vez que se cree esa mentira, pasa la prueba del bolígrafo, porque la prueba del bolígrafo lo que busca es que algo no sea congruente con el resto del cuerpo. Es decir, si se ponen nerviosos, empiezan a sudar más, el corazón se les acelera, la presión sanguínea aumenta, las pupilas se dilatan, empiezan a tener un aumento de temperatura general. Pero si el individuo se cree esa mentirota y todavía no solamente se la cree, sino que todavía puede desarrollar más detalles dentro de esa mentira, se la va a creer y va a pasar la prueba del bolígrafo, porque no hay algo que esté alterando ni su sudoración, presión sanguínea, su pulso cardíaco va a seguir siendo normal. Entonces, sí, hay muchas pruebas, pero no significa que esas pruebas se vayan a excluir. Simplemente, si hay mucho interés de que sirvas dentro de un área en específico, se te van a aprovechar aquellas características en las que eres muy bueno. Tú que has estado en contacto con áreas de inteligencia de otros lugares, ¿qué tanto o qué tan en comparación están las unidades o fuerzas de inteligencia aquí en nuestro país? Uy, mira, ocurren dos cosas bien interesantes en México. Por un lado, hay gente muy capacitada, muy fuerte, muy bien estructurada, pero por lo general aquí en México los tienen en el puesto donde menos ruido le puede causar a alguien importante. Entonces, ocurre mucho en México de que vienen de otros países a aprender a cómo hacer muchas cosas aquí, pero donde se les da más utilidad es en el extranjero. Entonces, mucha gente que termina entrenándose muy bien aquí en México emigra a otras latitudes, porque allá sí le están dando tanto el tema de salarios, el tema de atención, porque se requiere muchísima atención, no solamente psicológica, sino física, en algunos casos de salud, porque no solamente alguien que va a estar en contacto con una persona de interés debe de parecer un James Bond. Al contrario, lo que menos quieren es de que te parezcas un James Bond. Porque entre más te pareces un James Bond, vas a destacar. Y si destacas, ya no sirves. Entonces, vas a encontrar gente que hay gente que podrías jurar de que es una persona de lo más común, de los que se pueden perder en la multitud, y es una persona que está sumamente entrenada para obtener información. Entonces, aquí en México vienen a entrenarse de todas partes del planeta, pero ninguno se queda aquí.
donde están las áreas de inteligencia aquí en México, tristemente no siempre la gente más capaz es la que se está en las áreas correctas. ¿Qué se tiene que estudiar o qué conocimientos son esenciales para poder trabajar en ciberinteligencia y en contrainteligencia? Mira, esa es una pregunta muy interesante, porque no se buscan tanto habilidades duras, sino habilidades suaves. Porque una habilidad dura sí ayuda muchísimo que sepas Linux, que sepas inglés, que sepas cómo hackear, cómo abrir puertos, cómo configurar una Raspberry Pi, hacer cosas sumamente interesantes. Técnicas son de muchísima utilidad. Pero si no tienes habilidades suaves con las que vas a poder interactuar, no solamente con una persona de interés, sino dentro de tu propia área, poder comunicar de forma asertiva, rápida y súper precisa con tus compañeros de trabajo, definitivamente no vas a entrar a ningún área, ni siquiera te van a decir preséntate tal día. Si no tienes habilidades suaves lo suficientemente bien desarrolladas y todavía tienes la capacidad de aprender rápido y adaptarte, si no tienes esas dos características, muy difícilmente te van a buscar. Bien, la siguiente pregunta es relacionada con alguna misión en la que puede haber conflicto, sobre todo de interés con la vida de una persona. Vamos a llamar un ejemplo el que alguien pueda tener a alguien de rehén secuestrado, o sea, privarlo de su libertad, esconderlo en algún lugar, ya que pues no muchas veces, a veces las personas se pierden por su propia voluntad, más bien las pierden o las secuestran y las extraen. Me gustaría preguntarte qué pasa cuando en una investigación hay peligros de vida, cómo se toman o qué tan especializado. Eso te lo hago con un cierto sentido de quizá llegar a deslumbrarme de qué tipo de conocimientos o personas muy capaces pudiste llegar a tener alrededor. Si están entrenados quizá para aventarse de un paracaídas y poder extraer a alguien, o es más una situación un poco más subversiva donde pues ni te diste cuenta y esa persona se involucra. Mencionaste algo básico de que pues en muchos lugares que a veces son muy concurridos, como lo puede ser un bar y demás, para una persona de interés, ahí lo agarran y le ponen cierto señuelo. Pero ¿cómo funciona esto cuando ya es una situación más como de vida o muerte? ¿Hay agentes especializados para poder hacer esto? Quizá no en México, pero en otros países. ¿Y cómo son? Mira, ahí sí depende mucho de qué tanto interés hay en esa persona. Y no por ello quiero decir de que haya personas a las que menos les ponen interés y, ay, sí, se murió, ni modo. No, eso jamás va a pasar. Toda vida es tan importante como si estuvieras hablando del mismísimo presidente. Entonces, la única diferencia es el grado de urgencia. Cuando se da un secuestro, por lo general, se busca, cuando menos no aquí en México, se busca hacer una investigación lo más profunda del contexto. Si no tienes el contexto, no te sirve nada. Te podrán decir, aquí están las llaves, el carro, lo que tú quieras, y no te va a servir de nada si no tienes el contexto de cómo es de que llegó a esa consecuencia. Yo no estaba tan involucrado en temas de cuando había un secuestro en vivo, pero sí me tocó hacer búsqueda de personas que estaban con sospecha de secuestro, que hay un mundo de diferencia entre ambos. Una persona que tiene sospecha de secuestro, muy probablemente lo vas a encontrar vivo, a veces crudo, y lo vas a encontrar sano. A veces golpeado, pero sano. Cuando no es el sospecha de secuestro, ahí sí es un contexto, bueno, el procedimiento es completamente diferente.
de lo que sí llegué a ver es de que se hace una búsqueda bueno, hay varias búsquedas, tanto si ya se comunicaron los secuestradores, si no se han comunicado, la búsqueda por parte de toda la ciencia forense con respecto al teléfono, dónde se ha encontrado el teléfono, la última vez que se encontró el teléfono, si el individuo manejaba rastreo satelital subdérmico, si no lo tenía, cuándo fue la última vez que se hizo una revisión médica. Se hace un perfil completitito, no solamente de la persona al que se encuentra secuestrada, sino también de su familia, sus amigos, todo su entorno. Entre más grande esté el contexto descrito, va a ser más sencillo poder hacer una búsqueda. Pero no hay mucha garantía de que el secuestrador, a menos de que el secuestrador solamente sepa de que es un individuo que puede soltar mucho capital. Pero eso desde los mediados de los 80s ya no se da tanto eso. Porque antes lo que hacían era secuestrar al empresario, porque sabían de que el empresario tenía mucho capital. Pero como los empresarios ya tenían todo asegurado, y así de, sí, lo secuestraste, pero del susto se te murió, ya no pagaron el secuestro. Entonces, lo que empezaron a hacer mucho durante los años 90 y principios de los 2000 es de que secuestraban a gente joven, que aguantaran el secuestro, que aguantaran el cautiverio, que fueran lo suficientemente fuertes, tanto física como un poquito la parte emocional, como para evitar que se les fueran a morir en el secuestro y ya no pagaran el rescate. Eso se vio mucho en México, al grado de que inclusive hubieron marchas para luchar contra el secuestro, y todavía hasta surgió que eran tan cínicos esos individuos que hasta aprovecharon la marcha para estar entregando gente que ya había pagado el secuestro. Entonces, ese tipo de cosas llegaban a suceder mucho aquí en México. Alrededor del planeta se ha movido un poquito por ahí. No ha sido tan agresivo ni tan directo en el aspecto de siempre ir contra la familia o gente cercana al punto de interés solamente para meter presión. Porque también en otras partes del planeta, sobre todo en países donde tienen conflicto bélico casi permanente, la persona que están secuestrando ni siquiera tiene algo que ver con lo que están peleando. Entonces, se vuelve muy difícil en esos aspectos tratar de investigar, hacer una investigación ardua, porque te vas a hacer de un contexto tan enorme y es buscar una aguja en un pajar. Ahí sí no te sirve mucho de tener un gran contexto del individuo que está en secuestro en vivo, porque te vas a llenar de su familia, sus problemas, sus victorias, la gente que le cae bien, la gente que le cae mal, la gente que le es indiferente, pero siempre va a estar creciendo ese contexto y no te va a servir de nada, porque el individuo ni siquiera está relacionado directamente, simplemente estaba por ahí y lo agarraron. Entonces, sí es algo sumamente delicado, nunca es igual, siempre hay cosas diferentes, siempre hay agravantes, y es un contexto muy largo, muy grande. Y la verdad es de que yo agradezco mucho a no haberme involucrado tanto en ello, porque luego escuchaba cada historia desgarradora en el que hacían de todo y el resultado es de que no podían lograr mucho. ¿Qué consejos podría darle a alguien que apenas va empezando en el mundillo de la contrainteligencia? Bueno, hay varias. En primera es que sepa comunicar. Si sabe comunicar algo, ya tiene
un recorrido grande. Bueno, la mejor forma de expresarlo es, si sabe comunicar aún algo que no es correctamente real, tiene el panorama más amplio. ¿A qué me refiero con esto? Como todo el ser humano está comunicando, así estés parado en una esquina donde hay un semáforo, pasa mucha gente, no dices nada, no tienes expresión en la cara, no nada, estás comunicando. Entonces, si sabes que estás comunicando de forma consciente, ya tienes un recorrido grande en el camino. Es importantísimo eso. Lo segundo, la adaptabilidad. Si te puedes adaptar rápido a cualquier contexto, ya sea por estrés, por desesperación o por inspiración, y ojalá siempre sea por inspiración, tienes el camino más sencillo. Y gran parte del recorrido ya lo habrás recorrido. Y la tercera, que les guste leer. Y no me refiero a leer 50 libros en una semana, no, nada de eso. Pero sí que les guste leer acerca del contexto. Porque no es lo mismo ver un mapa mundi o un globo terráqueo de el siglo XVI y decir, mira, aquí se equivocaron, le pusieron la Nueva España y ni siquiera ya se llama Nueva España. Así de, sí, amigo, pero no conoces el contexto del siglo XVI y por qué se llama Nueva España. Entonces, si no tienes ese contexto, no has leído. Si vas a involucrarte acerca de algo, debes de documentarte y empaparte acerca de aquello que vas a involucrarte. De lo contrario, mejor ni metas las manos. Ya metiéndome a temas cyberpunk y cuestiones de cine. Hablando sobre inteligencia, pues no es lo mismo que la sabiduría, ¿no? Como tal, esta cuestión de lectura de señales, comportamientos, patrones, pues tú la puedes llevar a cabo, ¿no? Pero, digamos, imaginando que esto lo haga un razonamiento computarizado, un machine learning, una IA, ¿qué tantos años crees que necesite todo este tipo de sistemas para poder llegar a lo que tú haces? Es una pregunta muy compleja. En primera, porque si bien una computadora a través de Machine Learning podría, en teoría, metiéndose muchísimo en un ámbito de la ciencia ficción, en teoría, en unas cuantas décadas. Pero, resulta ser de que hay mucho que tiene que ver con el ser humano y no tanto con la computadora. Por eso les decía de que siempre el afectar al factor humano es más sencillo que afectar al ambiente técnico. Porque, por ejemplo, dijeras, bueno, así como una serie que estuvo saliendo que se llamaba Personas de Interés, que según podrían determinar delitos y delincuentes antes de que se sucediera utilizando únicamente inteligencia artificial y muchas cámaras alrededor de una ciudad. Esa es una visión un tanto utópica, pero es difícil que suceda, porque si bien todos los delitos tienen motivo, bueno, son vectoriales, casi todos los delitos son vectoriales, porque tienen sentido, magnitud y motivación. Entonces, entender la motivación siempre tiene que ver con el contexto. No es lo mismo de que una persona que esté molesta, por ejemplo, con el juego Monopoly y siempre que juega el juego Monopoly termina enojado y avienta el tablero y esta mente madres. No es lo mismo que ese individuo se pare y esté tratando de cerrar un negocio. Muy probablemente en el juego es muy mal jugador, que gracias a que es muy mal jugador todos pueden saber cómo endulzarle la píldora al tipo
para que no se sienta estafada aunque lo estén estafando. Entonces, esa parte de la congruencia que tiene que ver con el ser humano, la comunicación con el ser humano y el factor humano, va a ser muy difícil de que una inteligencia artificial pueda determinar de que alguien te está mintiendo. Es cierto, hay ciertas características, por ejemplo, faciales. Debes de conocer su contexto histórico de esa persona para saber si te está mintiendo. Y eso no es determinante en lo más mínimo. Simplemente es una probabilidad. Porque, por ejemplo, una persona que no es buen mentiroso, lo vas a notar inmediatamente. Pero si no sabes que es un buen mentiroso, ni un mal mentiroso, si no conoces nada de esa persona, es la primera vez que lo ves, su comunicación no verbal te va a decir una cosa. Su comunicación verbal te va a decir otra. Si hay congruencia entre ambas, vas a caer redondito en una trampa. Si no hay congruencia entre las dos, vas a sospechar y no te va a... por ahí dicen que no te va a vibrar. Y simplemente el individuo o individua no te va a simpatizar. Así de, hay algo que no me convence de esa persona. Y por muy buen vendedor que sea de chácharas, no le vas a comprar nada. No te genere esa confianza. Y puede que te esté hablando con toda la honestidad del mundo. Pero también puede existir el mentiroso que sabe mentir, sabe comunicar y te da una imagen no verbal y te da una imagen verbal y todavía es congruente con lo que estás oyendo y viendo de la primera vez que lo ves, definitivamente vas a caer redondito. Entonces, para que una inteligencia artificial pueda determinarlo va a estar muy difícil, porque debe de tener un contexto, sobre todo histórico, de esa persona. Bien, y pasando a la siguiente pregunta, antes que nada quiero mencionar que, pues, creo que todos somos orgullosos de ser mexicanos, más sin embargo, siempre se ha hecho mucho la situación de que nos asocian a que no damos un buen rendimiento o no nos esforzamos demasiado. Y consecuencia de eso es que tenemos políticos más deficientes que otros países, también tenemos policías más deficientes y por consecuencia nuestras agencias policiales o de investigación también son más deficientes. Pero sí quiero que seas muy marcado en esto, aunque puedas sonar o puedas llegar a ser grosero en cierto momento, pero ¿qué diferencia hay en comparar a una persona dentro del país mexicano con agencias como lo sería el FBI, la KGB o otras agencias internacionales? ¿Qué tan mal estamos y por qué crees tú que existe esa situación? Uy, pues ahí sí es meternos en un tema un tanto pantanoso, porque en México sí hay gente muy capaz, sumamente buena. Tan es así de que se las están llevando a otras agencias alrededor del planeta. Lo que sucede es de que casi siempre ponen al mando de un departamento a alguien de suma confianza de algún político. Entonces, esa persona que ponen no necesariamente es mala, pero están poniendo a un agente externo en un equipo que ya está conformado. Entonces, no hay confianza. Entonces, cuando no hay confianza, empieza a ser la cosa muy lenta. Y luego, si el individuo que ponen es muy insistente, grosero, es déspota, y todavía, lejos de incentivar un trabajo en equipo, es muy individualista. Sobre todo eso se ve aquí en México, de que el jefe es el que dice, todos los logros son míos, todas las fallas son del equipo, y se la pasa regañando al equipo y todos son una bola de idiotas, etcétera. Eso lo único que va a hacer es de que se vuelva un ambiente tóxico y luego casi siempre esos individuos son los primeritos en estar buscando sapos. Si alguien está haciendo algo mal, me dices y yo te compenso, te aplaudo, te apapacho a ti y vemos aquí nos chingamos. Eso se ve mucho aquí en México. No solamente en agencias
gubernamentales, sino también en iniciativa privada, en todos lados se ve. Entonces, cuando se da ese tipo de cacería de brujas, lejos de tener un equipo unido que trabaje junto y todavía estén trabajando hombro con hombro, lo único que ocasionan es de que se estén pateando entre ellos, se estén poniendo el pie, no dejan que el equipo avance, simplemente lo pudren. Y eso se ve en todos lados, sobre todo aquí en México. Única y exclusivamente porque el jefe es mal elemento. Porque también aquí en México, y eso sí hay que reconocerlo y hay que aplaudirlo, también hay jefes que son muy buenos jefes. No sabrán ni un ápice de lo que se trata la agencia o el departamento, inclusive hablando del lado 100% técnico del departamento de sistemas, en el que hay veces en el que cae un ransomware a una empresa y lo primero que hace el gerente general, el dueño, el CEO, etcétera, es desconfiar de los de sistemas y no, es que a mí me traicionaron y todo una bola de idiotas. Eso es algo sumamente tóxico. Pero también hay otros lados, eso lo he visto mucho en iniciativa privada. No es exclusivo de iniciativa privada, pero sí lo he visto mucho ahí, de que cuando el jefe, aunque no tiene la más remota idea de lo que hace el departamento, pero sabe manejar sus habilidades suaves para motivar a su equipo, y no solamente motivar al equipo, sino que todos los logros son del equipo, y aplaude a aquel que llega a un logro. Cuando hay fallas, ve dónde estuvo la falla y busca de que todo el equipo trabaje sobre esa falla. Cuando ves a un verdadero líder en la cabeza de un departamento, ves que ese departamento crece, flota y todavía inclusive a veces tienen problemas de que son tan eficientes de que ya están hasta agarrando cosas que, así como si fuera un niño chiquito, que ya están agarrando juguetes que se encuentran al alcance, así esos departamentos, y da gusto verlos. Pero el cliché de que el mexicano no rinde, que el mexicano no da, que el mexicano siempre está buscando evitar hacer las cosas bien porque le da mucha flojera, es un cliché, no es la realidad, y la verdad es de que me hace muy feliz de que no sea algo tan generalizado, porque por ejemplo en temas de inteligencia no me ha tocado ver o escuchar de que hablen así del mexicano. Al contrario, cuando escuchan del mexicano dicen, mexicano, entonces sabes muy bien de lo que tiene que ver con tu entorno, porque el mexicano es buenísimo para estar leyendo lenguaje corporal, es buenísimo para determinar de dónde se encuentra cada persona. Y hasta IBM, gracias a un chiste diagonal cliché que existía en IBM, acerca de los mexicanismos, se pusieron a hacer una búsqueda importante acerca de acentos, y resulta ser de que la forma en la que hablas dice con una precisión de miedo en qué parte del planeta te encuentras, cuál es tu contexto, con quiénes te juntas, qué es lo que lees, cómo lo lees, cada cuándo lo lees y cómo te comunicas con respecto a ello. IBM llegó a esa conclusión y es un estudio muy interesante. Inclusive ese paper ya es viejo, muy viejo, y lo publicó por ahí del 2013, 2014, una cosa así. Y está muy interesante ese paper, pero nació gracias a un cliché, diagonal chiste, diagonal chisme que existía sobre el mexicano. Y es cierto, cada vez que un investigador mexicano, sobre todo que tiene que ver con la parte de interpretación del lenguaje corporal, lenguaje verbal, proyección de imagen, cuando escuchan de México, es al primero que le prestan atención. Más que nada, porque vivimos en un contexto bien raro.
Por un lado, tenemos a los más ricos del planeta. Por otro lado, tenemos a los más pobres del planeta. En medio hay una clase media que cada vez es más pequeñita. Independientemente del tema político, del por qué está así o no está así, independientemente de todo eso, todo el mundo está buscando tratar de obtener la mayor cantidad de información de la gente que lo rodea. Todo el tiempo. Entonces, conforme estás tratando de obtener toda esa información única y exclusivamente para saber cómo vas a saludar. Así de simple. ¿Cómo vas a saludar? Si llegas a un lugar donde ves a todo el mundo trajeado, no, pues hasta mesuras las groserías. Pero si los ves más relajados, con ropa más urbana, pues no, inclusive hasta el tono de voz te cambia. Entonces, siempre estás comunicando, siempre estás obteniendo información y el mexicano se especializa en tratar de identificar eso. Una de las cosas que nos poníamos a hacer por mera diversión era ir a un antro y nos poníamos a apostar. Y hasta eso eran unas apuestas bien interesantes. Porque nuestra apuesta era de quiénes, cuando veías a un extranjero, no apostábamos quién era el extranjero, sino simplemente de dónde viene y cuánto tiempo tiene en el país. Por lo general, nadie se fijaba en los zapatos. Nadie. Y muy curioso, cuando ves los zapatos de algún extranjero que es acaudalado y pisa el país mexicano, lo primero que hace es estrenar tenis. Y lo notas porque sus tenis son nuevos. Así tienen horas de haber salido de la caja. Cuando es un extranjero que no es muy acaudalado, lo primero que hace es comprar zapatos de vestir. Son patrones de comportamiento muy interesantes, los cuales te van a dar acceso a mucha información, la cual nadie te está diciendo con palabras, pero es pura imagen y comunicación verbal. Esa imagen y comunicación verbal siempre te va a servir de algo, porque alguien lo está comunicando. Si no quieres comunicarlo, simplemente no puedes no comunicar, porque existes. Si no existieras, tal vez no podrías darte el lujo de no comunicar, pero si existes, estás comunicando. Si te rasuraste, porque te rasuraste. Si no te rasuraste, lo mismo. Si estás pelón, ¿por qué te dejas la pelona? Si te estás poniendo un bisuñé, ¿por qué usas el bisuñé? Siempre estás comunicando. No hay forma en la que no vayas a no comunicar. Entonces, el mexicano es sumamente apreciado en muchas áreas de inteligencia porque es buenísimo para estar observando y comunicando. Por eso te decía, Debug, una de las cosas más interesantes que puede alguien que quiera dedicarse al área de inteligencia es comunicar. Si no sabe comunicar de una forma efectiva, nomás no va a llegar lejos. No sé si contesté tu pregunta, Héctor. Sí, súper bien. Ok, yo tengo otra pregunta. A ver si se puede saber, ¿cuál fue tu mayor logro o el mayor objetivo que quizás te esforzaste demasiado o llevó un tiempo muy largo en poder realizarlo? Mira, sí te lo puedo contestar. Sin embargo, probablemente te va a decepcionar la respuesta, porque no fue algo técnico, sino fue algo realmente personal. Porque para mí me era muy importante poder conocer gente nueva y no solamente conocer gente nueva, gente interesante con la que pudiera ampliar
mi acervo cultural. Pero yo era muy tímido, era muy introvertido. Entonces, dialogar con una persona nueva era una cosa sumamente difícil para mí en aquel entonces. Entonces, el estar relacionándome con mucha gente de muchas partes del planeta, eso me ayudó muchísimo, porque no solamente veía de que había otra gente del otro lado del planeta que era como yo, sino de que al tener muchas similitudes, era fácil comunicarme a través de las similitudes y aprender de aquello que no era ni siquiera similar. Entonces empecé a aprender de otras culturas, de otras costumbres, de otras formas de hacer las cosas, no solamente profesionales, sino de todo. Entonces llegué a conocer a gente de otras partes, de otras latitudes del planeta, y ese fue el logro más importante para mí, porque hoy en día puedo platicar casi de cualquier tema y tener tema de conversación porque conozco del tema. Es algo que a mí me enriqueció mucho y probablemente surge la duda de, sí, bueno, ¿y qué tiene que ver con el tema de inteligencia? Pues todo. Porque gracias a que desarrollé habilidades, utilicé esas habilidades para mi propia persona, para desarrollarme a mí mismo, para crecer en mí. Y ya una vez que crecí y pude desarrollar esas áreas en mí, puedo ayudar a otra gente a hacer lo mismo. Y justo es a lo que me he dedicado una parte de mi historia. Cuando me hablan de alguna, no sé necesariamente agencia de gobierno, sino también empresa, que me dicen, oye, tenemos problemas, no necesariamente de seguridad, porque sí me hablan mucho para temas de seguridad, de comunicación interna sobre todo. Cuando llego, lo primero que busco es tratar de entender el contexto y basado en mi experiencia y de mi conocimiento de otras latitudes, sé de que hay alguien que está trabajando de una forma la cual no está comunicando correctamente. No necesariamente esa persona es mala, ni tampoco tiene malas intenciones con su entorno, pero sí está haciendo una mala comunicación o una mala gestión de su equipo. Entonces, al momento de que desde el fondo de mi ser, así de, amigo, te entiendo, te escucho y mira, el problema es este, pero en realidad tu tema de raíz es aquel. Resolvamos el tema de raíz y todo lo demás se va resolviendo en forma de cascada. Por fortuna me ha funcionado. He ayudado a varias empresas a destrabar, entre comillas, muchos temas de gestión de equipos, porque hay equipos que son muy buenos, pero porque no tienen una buena comunicación interna, están teniendo problemas inclusive para funcionar. Y una vez que se encuentra la forma en la que funcione para todos, trabaja como si fueran una banda de jazz, en el que aunque una persona diga, ¿sabes qué? En este momento dejo de tocar por la razón que sea, entra otro músico y sigue tocando y se sigue oyendo de maravilla. Funciona porque todos están dentro de la misma armonía y conocen la misma melodía. Entonces, al momento que todo el mundo habla exactamente el mismo lenguaje, todo el mundo está en la misma armonía, está en la misma melodía y conocen hacia dónde van todo, pueden darse el lujo de improvisar, y no solamente de improvisar, sino que va saliendo las cosas muy bien. Entonces, eso como consecuencia de mi logro personal ha sido una de mis mayores satisfacciones que he tenido desde que sé lo que soy capaz de hacer a través de inteligencia. Hay personas que pues casi que toda su vida la publican en redes sociales.
Pero ¿cómo una persona puede protegerse contra el espionaje de una persona o un grupo de personas malintencionadas? Eh, bueno, ahí es una forma muy sencilla, no publicando. Pero para aquellas personas que les es indispensable comunicarlo, lo que deben de saber es cómo lo deben de comunicar. Porque si están comunicando todo en extrema transparencia, no hay problema, siempre y cuando tenga estrategias para que no le puedan jugar en contra. Pero si no tiene esas estrategias, lo principal es comunica aquello que realmente interese, aquello que realmente te importe comunicar. Porque si vas a estar comunicando como merolico todo lo que estás haciendo todo el día, desde hoy me paré con una lagaña, me quité la lagaña estaba muy pegada, me dolió el ojito, me voy a meter a bañar. Yo digo, ¿eso a mí qué? Pero hay mucha gente que lo hace. Esa gente, lo primero que hay que hacer es hacerlos conscientes. Ya que todo el mundo estamos comunicando todo el tiempo de cualquier forma, ya sea verbal, no verbal, a través de redes sociales, a través de fotografías, a través de lo que tú quieras, siempre estás comunicando. Para que esa comunicación no te sea perjudicial, es importantísimo saber qué vas a comunicar. Si quieres comunicar de que tienes la vida más exitosa, está bien. Puede que no sea cierto, que sea una mentirota, o tal vez no. Pero si lo que vas a comunicar, también debes de saber a quién se lo vas a comunicar. Porque si lo vas a comunicar a un universo enorme de desconocidos, pues la verdad es de que te estás exponiendo mucho. Y no solamente a un fraude, sino a mil y un cosas. Pero si tú vas a comunicarlo a través de una red social y solamente es acotado a tu familia, pues puedes comunicar todo lo que tú quieras. Siempre y cuando le tengas confianza a tu familia y tu familia sea recíproca contigo. Pero si no ese es el caso, tan simple, no comuniques. Porque aquello que estés comunicando te puede jugar en tu contra. O sea, en el mejor de los casos, algún jefe, algún político, alguien que no le caigas bien, lo lee y lo puede usar en tu contra. O en el mejor de los casos, el mejor amigo que tenías de la infancia te encontró, le causó mucha gracia lo que tú comunicaste algo de tu infancia, te reconoció y se reencuentran. ¡Qué bien! Pero siempre hay que tener mucho cuidado con lo que estás comunicando y dónde. Porque, por ejemplo, si vas a estar comunicando, y eso es clasiquísimo, si lo estás comunicando en LinkedIn, lo más conveniente es de que comuniques ahí cosas que tienen que ver con tu perfil profesional. Si lo estás publicando en Facebook, depende de para qué quieras ese perfil. Si nada más es de puros amigos, está bien, publica chistes, memes, no pasa nada. Si estás en un perfil de Facebook que tiene que ver con tu empresa, pues no estés comunicando chistes y memes que vayan en contra de la filosofía de la empresa. Si vas a estar en Twitter, lo mismo. Hasta en redes sociales que de este lado del planeta nadie usa. Por ejemplo, WeChat, que es chino. Si vas a estar publicando ahí cosas que van en contra del gobierno chino, pues la verdad, mano, ahí te estás echando el tiro en el pie. Pero si vas a estar hablando de cosas que realmente te interesen, que tiene que ver con China y no ofende a nadie, la verdad es de que es una muy buena herramienta. Lo mismo cualquier red social, incluyendo aquellas que en realidad no eran redes sociales y hoy en día los usan como redes sociales. Bien, pues con la siguiente Por ejemplo, pregunta. Line no era una red social, era la competencia de Skype. Sí. Ah, sí, te escucho. No, te escucho. Pero te quiero hacer una pregunta que está un poco, bueno, me ha costado un poquito de trabajo llegarla a formular,
pero es algo que realmente me da mucho interés de todo lo que hemos hablado. No quiero resultar como reincidente o morboso, incluso a ver si puedo darle otro contexto, pero algo que me llama mucho la atención es la parte de los países de conflicto. O sea, ¿por qué? En primera, ¿por qué son países de conflicto? ¿Por qué nunca salen del conflicto? Y yo siempre he relacionado a que ya sean lugares como China, Rusia, el norte de Corea o todos los que siempre están en problemas, tienen que estar siempre haciendo espionaje. Ahora, ¿cómo ancla esto del espionaje con la ciberguerra y todos esos contextos que arman hacia el futuro en donde pues ya no estás ocupando realmente personas, ahora todo es mandar los drones? Digo, hace poquito hubo un caso público que creo que todas las personas del mundo lograron ver, que tiene que ver con Kabul, que por ahí directamente el Pentágono ya mandó un dron. Obviamente nos dan la noticia como, pues ya lanzamos la bomba, solamente se murieron las 4 personas que queríamos, pero para todo esto hablan de que pues tienen agentes de inteligencia y demás. El contexto no va dirigido a ese evento en específico, sino cómo funciona y si es un estado permanente el espionaje en esos países de conflicto y si finalmente puede llegar a desencadenar en una ciberguerra o ya está pasando o qué se puede hablar de este contexto, porque a veces las personas no nos suelen decir, claro, dicen la ciberguerra, pero esperamos ver que haya misiles y fuegos artificiales y todo esto, o ya es un estado permanente. Mira, es un mix de todo y ahora sí que ahí vámonos por partes. Porque agarrar un todo y explicar un todo sin sus partes individuales, porque aquí sucede algo bien interesante. El todo es más que la suma de sus partes. Así que para conocer el contexto completo hay que irnos por partes. ¿Por qué se espía? Porque es mucho más barato. Tan simple, es más barato. En todos los aspectos es más barato. Es más barato saber que tu vecino está siendo honesto, está trabajando y todavía es buen vecino. Es mejor tener la confirmación de que es buen vecino y te vas a llevar bien con él, que es una persona, que tu vecino es alguien que te da una cara y te está dando, y te tantito das la espalda y te está dando otra cara, o está haciendo cosas que te pueden estar afectando, no solamente a nivel de naciones, sino a nivel de todo. Entonces, el que estén espiándose entre países, eso va a ocurrir incluyendo los países que no están en conflicto bélico, espían. Espían porque espían. ¿Y por qué se da el espionaje a nivel internacional? Porque es más barato. Así de simple. No arriesgas vidas. Y cuando estás en temas ya de arriesgar vidas con temas de espionaje, es porque ya la cosa se puso muy fea. Hablando específicamente del muro de Berlín, la Guerra Fría, todos los conflictos pequeñitos, entre comillas, pero se llevaron muchísimas vidas en esos conflictos. Definitivamente el espionaje salía más barato y podía haberse evitado un conflicto bélico. El por qué espían a ciertos grupos delictivos en cualquier otra parte del planeta, lo mismo sucede, porque es más barato. Ahora, ¿por qué hay países que se la viven en conflicto permanente? Tiene mucho que ver con su contexto histórico. Porque hay unos que no buscan su legitimidad como país, pero todos sus vecinos no lo reconocen como tal. Y dice el derecho internacional de que para que un país sea reconocido, todos los países vecinos lo deben de reconocer como país, entre ellos sus fronteras, su política interna y externa, y etcétera. Por eso hay secretarías de relaciones exteriores en todos los países. Pero no todos los países corren con la, entre comillas, suerte de que todos los países lo reconozcan.
Entonces, así como me voy a escuchar como Kant en los individuos como en las naciones, son similitudes. Porque si entre vecinos respetan sus fronteras, hay paz. Si no respetan sus fronteras ni sus acuerdos entre países, no va a haber paz. Por ejemplo, en el tema de Corea del Norte y Corea del Sur tiene un contexto bien interesante, sumamente político, sumamente capitalista, y pues, entre comillas, les va bien. Corea del Norte casi no se sabe nada de ellos, inclusive si tú ves desde el espacio a Corea del Norte vas a ver ahí una sombra, todo lo que es Corea del Norte, pero Corea del Sur sí la ves bien iluminada. Y dices, bueno, es porque tienen un sistema político X o Y, etcétera, y su nivel de progreso lo miden de otras formas. Está bien, pero saldría muy, muy costoso para ambos lados de la frontera tratar de invadir e imponerse con respecto al otro, porque no todos los países que se encuentran a su alrededor van a apoyar esa decisión. Entonces, si es un pleito de dos, se van a quedar ahí un pleito de dos hasta que se pongan de acuerdo. Entonces, es un tema más de relaciones exteriores y de entre países, y ese contexto puede ser sumamente complejo o sumamente sencillo. Hasta ahora no he conocido a ninguno que tenga un conflicto sencillo. Pero sí he escuchado muchos, sobre todo analistas que tienen que ver con temas de contexto geopolítico, en el que ambos países deben de llegar a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, hay zonas de exclusión. Y cuando sucede eso, pues es sumamente costoso. Entonces, si no quieres estar en un contexto en el que te va a salir un ojo de la cara, simplemente el camino más barato, entre comillas, pero bueno, sí es barato porque no cuestan vidas, y ya cuando empiezan a costar vidas es porque algo salió mal. Pero cuando estás hablando de contextos ay, ¿cómo se llama cuando todavía no hay vidas involucradas, definitivamente es otro boleto. Es muchísimo más barato esperar a tu vecino y saber de que está actuando de forma congruente, que te está diciendo, sí, no te preocupes, vecino, yo barro de este lado de la calle, no hay problema, pero tú échame la mano del otro lado de la calle. Y todavía a través de estarlo observando, porque hay varias formas de espionaje, hay espionaje activo y hay espionaje pasivo. El espionaje pasivo usualmente se utiliza en herramientas de Open Source Intelligence, y ni hasta ahorita no conozco una herramienta de Open Source Intelligence que tenga que ver con espionaje, que sea una herramienta que se use con una computadora. Ahí sí, a volar cabezas. Hay gente que dice, no, pues sí, todo lo que tiene que ver con Open Source Intelligence debe ser con una computadora. Hasta ahorita que yo conozca de Open Source Intelligence de espionaje pasivo, no conozco una herramienta que sea a través de una computadora. De que sí, que lo puedes almacenar en una hojita de cálculo, en hojitas de texto, sí, definitivamente lo vas a hacer ahí, porque es más cómodo. Pero así de que abro una aplicación, un programa, le meto 3, 4 cositas, le pongo el nombre, apellido, la fotografía, y ya me va a decir todo lo que sucede con ese individuo. No funciona así. La verdad es que no funciona así. Pero ese es otro boleto. Entonces, cuando estás viendo de que tu vecino es sumamente congruente con lo que está diciendo de frente con sus acciones, definitivamente es un vecino con el que quieres tener relaciones. Simplemente. Lo mismo sucede en las naciones. Entonces, ¿hay espionaje en todos lados? Sí, hay espionaje en todos lados. ¿Por qué? Porque sale barato. ¿Contesté tu pregunta, Héctor? Sí, correcto. Continuamos.
Mi última pregunta es, ¿de qué manera se debe de clasificar la información para obtener un buen control cuidadoso de la información sensible? Y también tenemos otra pregunta que es de un usuario de nuestra comunidad de Discord de hackers mexicanos y es la siguiente, ¿en qué tipo de fuentes se basan para la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Qué se debe considerar para esa investigación según el país? Entre paréntesis, legislación, muestra de resultados. A ver, ahí la respuesta es larga, así que vámonos por pedacitos. La primera parte de la pregunta, ¿cuál era? Es la de qué manera se debe de clasificar la información para obtener un buen control cuidadoso de la información sensible. Ok. Mira, ahí sí hay muchos autores que te van a decir de que es información pública con datos personales, información personal, información clasificada y altamente clasificada. Pero esa segmentación de la información es sumamente simplista porque hay información que puedes tú estarla considerando como pública, que no tiene nada que ver con tu vida y al contrario, estás dando toda tu vida ahí, pero depende de cómo lo estás comunicando y cómo lo estás manejando. Hay veces en el que tú estás manejando información sumamente confidencial, sumamente importante de dinero y esa información como no está ligada a un nombre, un apellido, un número de identificación, como no está ligado a nada de eso, todos esos números simplemente son números y no hay forma que sea ligado a algo que sea sensible, pero estás hablando de dinero. Ya hay otro tipo de información en el que puedes decir, sí, no pasa nada, es la credencial de la escuela, por ejemplo. Pero a partir de la foto que estás publicando de la credencial de tu escuela, indirectamente estás diciendo cuál es tu nivel máximo de estudios. Hay credenciales que inclusive dicen cuál es la carrera que estás estudiando, o es un diplomado, o es una maestría. Información que pueden ligar contigo y esa información puede ser peligrosa que alguien malintencionada tenga a la mano. Y dices, sí, bueno, pues es una credencial de una escuela, patito si quieres, pero aún así esa información la estás comunicando. Así que el manejar la información como pública personal, personal privada, confidencial, ultraconfidencial, es muy simplista. Y ahí depende mucho de qué es lo que estás dispuesto a exponer. Ahí siempre existe la balanza de entre lo que estás dispuesto a comunicar y lo que estás dispuesto a arriesgar. No necesariamente arriesgar significa de que ya estás poniendo tu vida en riesgo, sino, por ejemplo, un ejemplo muy escueto, que tú publicas en una red social, la que sea, me voy a ir el sábado al bosque de Chapultepec, segunda sección, donde se encuentra el tótem canadiense, por ejemplo. Estás comunicando algo que vas a hacer, quién sabe si lo vas a hacer, pero si lo haces, muy probablemente alguien que sí quieras conocer, pero no conoces en ese momento, te lo vas a topar ahí. Alguien de tu pasado que nos tenían años de no verse, se toparon ahí y fue un evento agradable. Te arriesgaste al evento, pero ese evento puede ser tanto positivo como puede ser negativo. De cualquier forma, todos los eventos son eso, eventos. El que sea positivo y negativo, eso tú ya lo determinas y tú también determinas cuál es el grado de riesgo que le vas a poner a cada cosa, a cada evento, a cada tipo de información que vayas a publicar, si es que la vas a publicar y cómo la vas a manejar. Por ejemplo, todo el mundo dice es sumamente confidencial el tema de tus tarjetas bancarias. Perfecto, pero hay mucha gente que se la pasa hablando de que se la pasó gastando en viajes, en gadgets, en juguetitos, y toda esa información que están publicando
están diciendo todo lo que tiene su tarjeta bancaria y cómo están haciendo el manejo de su capital, y no están enseñando su tarjeta de crédito, ni tampoco el número de su tarjeta de crédito, pero están dando a conocer esa información. Así que por eso es lo que te digo de que esa clasificación de la información es muy simplista y no siempre se aplica a todos. Ojalá se pudiera aplicar a todos, pero no se puede aplicar a todos. Y ahora la otra parte de la pregunta, ¿cuál era? Sí, era ¿en qué tipo de fuentes se basan para la búsqueda de personas desaparecidas? ¿Qué se debe considerar para esa investigación según el país, legislación, muestra de resultados? Mira, ahí sí depende mucho del país, porque hay países en el que todos sus ciudadanos están súper observados. No necesariamente espiados, pero sí observados. Y cuando desaparece una persona, es muy fácil, entre comillas, determinar qué fue lo último que hizo por el cual desapareció. Eso no significa de que le simplifique el trabajo a la policía, a los departamentos de inteligencia, a ninguno de esos significa que les va a resolver la vida. Las fuentes siempre son distintas. Hay veces en el que la fuente va a ser revisar un perfil de Facebook. Hay otras veces en el que la fuente va a ser buscar el historial de antecedentes penales en alguna de las muchas instituciones que tiene cada país, única y exclusivamente para eso. Depende mucho de qué es lo que esté buscando. Si estás buscando una persona que tiene antecedentes penales, pues vas a empezar a buscar por antecedentes penales. Si no tiene antecedentes penales, pues ¿para qué le rascas ahí donde sabes que no vas a encontrar nada? Hay otras veces en el que buscar el patrón de comportamiento en sus tarjetas bancarias. Y ahí sí requieres del apoyo de cualquier institución gubernamental, porque ellos tienen ese poder. Tú como ciudadano, tú como investigador de a pie, no puedes solicitarle nada a ninguna institución, es más, ni una empresa, aunque sea privada, a menos de que tengas el respaldo de un juez, a menos que tengas el respaldo de una agencia, a menos de que tengas el respaldo de algo que le dé esa facultad. Si no tienes esa facultad ni perteneces a una de esas organizaciones, como investigador de a pie no vas a tener mucho campo de movimiento. Lo que sí es de que como investigador de a pie te tienes que acercar a una de esas organizaciones y decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo esta investigación, solicito esta información de esta fuente, solicito de su apoyo. Pero ya es la agencia, la institución, la que hace el procedimiento para que te den esa información. No puedes hacerlo tú independiente de cualquier institución, porque al contrario, podrías estar afectando una cadena de custodia, y afectar una cadena de custodia, dependiendo del país, es considerado un delito. Entonces, lo que menos necesitas es afectar una cadena de custodia, y no afectando una cadena de custodia, te estás quitando muchos problemas de encima. Entonces, si vas a hablar de qué fuentes, siempre depende de la persona de interés. No puedes hacer una búsqueda de una forma aleatoria o de única, por ejemplo, así como en Hollywood, de que vas con una computadora específica y te pones a trabajar. Ahí le dices, sí, quiero saber algo acerca de X persona, y que te dé toda la información acerca de eso. Tristemente no existe. Lo que sí existe es cuando ya existen ciertos patrones y ciertas características que ya lleven tiempo siendo personas de interés, ya sea por tema político, económico o delincuencial. Puede que aparezcas en ciertas fuentes, pero nadie del público general tiene acceso a esas fuentes. Simplemente es una intranet propia de cada agencia, y esa información la resguardan con sus vidas. Entonces, si alguien de a pie quiere accesar a esa información, simplemente no vas a tener acceso.
Ok, mi última pregunta va más un poco al tema de ¿hacia dónde te vas a dirigir ahora o en qué estás trabajando actualmente, ¿no? ¿Cuáles son tus proyectos o proyectos que ves a futuro? Mira, ahora estoy actualizándome debido de que cuando ya salí yo de estas agencias, me desactualicé. Me dediqué a otras cosas más enfocadas a la parte técnica, aunque la parte técnica es una fracción de aquello de donde viene todo lo que tiene que ver con seguridad. Entonces, ahora mismo estoy actualizándome. Y una de las cosas que busco con esta actualización ya no es estar en el lado bélico o de conflicto o de estar buscando el lado eh, hostil de las cosas, sino al contrario. La actualización que estoy tomando, que es un diplomado, y no es un diplomado chiquito ni barato, es para poder orientar todo aquello que ya tengo de mi trasfondo y de todo ese conocimiento, poderlo poner del lado civil, para que no solamente las personas que se encuentren en riesgo, bueno, en un alto riesgo de, de algo, porque hay riesgos, hay muchos. En lugar de que esas personas se pongan en riesgo y estén en el lado ya estresante, pues mejor hacerlos conscientes de lo que están haciendo, cómo lo van a comunicar, cómo lo van a presentar, cómo lo van a orientar dentro de sus propias vidas para que estén a salvo. Y no solamente a salvo de algo bélico, sino también a salvo de que vayan a cometer un atropello contra ellos mismos, porque eso ocurre muy seguido. Entonces, el llevarlo al lado civil no solamente es ampliar un poquito más el contexto en el que me encuentro, porque también una de las cosas que hago es de que estoy en mi propio negocio para construir casas de interés social con un robot enorme. Entonces, toda la comunicación y todo este contexto enorme que me cargo, ampliarlo hacia el lado civil y poder comunicar de una forma más eficiente a todos, no solamente de mi proyecto, sino también de que ellos puedan comunicar sus propios proyectos, puedan ampliar su contexto y puedan tener acceso a información de su propio entorno. Porque algo que sí me he topado mucho cuando me piden ayuda en alguna empresa, sobre todo en pymes, cuando me piden ayuda porque no saben qué está sucediendo, pero algo está sucediendo dentro de su organización, es de que tienen toda la información que necesitan, lo tienen debajo de la nariz, pero no saben verlo. Entonces, hacerlos conscientes de esa información es el primer paso. El segundo es entenderla. El tercer paso es actuar a consecuencia de ello. Y lo último es ya ver resultados. Entonces, para allá voy. Muy bien, pues mi última interacción va dirigida a tratar de anclar y dejar un buen mensaje con todo esto. Realmente tu trayectoria ha sido muy amplia, yo te considero un amigo, aparte una persona altamente capaz, como lo has dicho, no solamente en la parte técnica, o sea, tienes un background impresionante como investigador, pero a todas las personas que están en casa y que si alguno de ellos dice, bueno, pues quizá para mí está un poco difícil ser un agente del FBI o de la CIA, pero pues sí me puedo acercar, me gusta esto de las agencias policiales, quizá el AFI, quizá alguna fiscalía, y quiero llevar a cabo ese trabajo. ¿Qué les dirías? ¿Vale la pena? ¿Cuáles serían los incentivos de este tipo de personas para llevar a cabo esas tareas? O si de plano no lo hagan, mejor pónganse a programar y hagan su propia empresa. ¿Qué le dirías a alguien que quiere trabajar en una agencia internacional que tiene que ver con la parte policial de búsqueda de personas?
Bueno, depende mucho de la motivación de cada persona, pero si es algo que te apasiona, hazlo. Sí, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en el que dices, ¿por qué lo hice? Van a haber momentos en el que vas a decirse, es que ya me quiero regresar. Van a haber momentos en el que definitivamente ya quieres tirar la toalla. Pero si eres constante y es algo que realmente te gusta, en el corto plazo, porque ni siquiera es algo de muchos años, al corto plazo vas a tener el resultado que estás buscando. Hay a mucha gente y muchos colegas en los que su principal motivación era ver a la gente feliz de vuelta a su casa. Esa era su motivación, muy válida. Y gracias a esa motivación, se volvían los mejores en su área. Entonces, que tu motivación siempre sea el motor. Si te quieres meter a agencias de inteligencia, hazlo. Sin embargo, y eso es algo importante, si en algún momento ya no te gustó, o ya no te está gustando, o ya llegó un momento en el que dices, esto ya no es para mí, también estás en todo tu derecho de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, hasta aquí llegué. Y continuar con tu vida. Es válido. No hay nada ni nadie que te obligue a estarte dedicando a algo que no quieras. Dedicarte a algo que no quieres, no más porque lo estudiaste en un momento y ahora ya no te apasiona o ya cambió todo y ya simplemente no es lo tuyo. Estás en el momento en el que puedes decir, ¿sabes qué? Cambio de giro. Eso sí, no significa de que cambies de giro o te olvides de todo lo que hay atrás de ti, sino que aparte de que cambias de giro, aprovechas todo lo que tenías detrás de ti y lo aprovechas para algo nuevo. Ahí es donde hay muchas innovaciones, tanto en metodología, como en ciencia, como en tecnología. Muchas de esas innovaciones es por esa gente que dice, ¿sabes qué? Llegó un momento en el que ya no me gustaba lo que estaba haciendo, le doy otro giro a mi vida y empiezo a hacer algo nuevo, pero con todo el bagaje que traías atrás, tienes todas las herramientas para hacer algo nuevo, algo extraordinario. Y ese algo nuevo y extraordinario muy probablemente le va a salvar la vida a alguien. Así que si a alguien le interesa entrar en alguna agencia de inteligencia, hazlo. Te vas a topar con muchas cosas difíciles, definitivamente sí. Muchas cosas nuevas, increíblemente sí. También te vas a topar con cosas que no te van a agradar. También. Pero aprende de todo. Nunca te niegues a aprender algo nuevo. Porque nunca sabes si en un futuro cercano o lejano, aquella experiencia que tú obtuviste del evento que haya sido, te va a servir. Y una vez que te sirva, puede salvarle la vida a alguien, incluyéndote a ti. Ha sido un verdadero placer tenerte en esta nueva entrevista, Baruch. Muchísimas gracias. En verdad, esta entrevista estuvo bastante interesante y le mando un saludo al usuario como tú que realizó su pregunta en Discord. ¿Como tú? Sí, es que Ese así es se tu llama. nombre de usuario. Ah, no, está bien, está bien. Saludos a Como tú. Muchas gracias, Baruch. De verdad que estuvo bastante entretenido y pues bueno, son muchos temas, de verdad que no nos alcanza todo el tiempo para toda la información que nos puedes aportar, pero de verdad toda la información que nos aportaste pues ya es muy valiosa, de verdad. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Algo que no habíamos tocado aquí y es algo que puede ayudarles a la audiencia, es de que una de las cosas que se puede utilizar hoy en día, todo aquello que tiene que ver con inteligencia, tanto de agencias de seguridad como no de seguridad, es el lado de saber dónde se encuentra parada una empresa en el ejemplo más simple, en términos de marketing. Conocer a su competencia sin entrar en términos de legalidades de
espionaje industrial, sino que en marketing, decir dónde se encuentra parada mi empresa y cómo me ve todo el resto del planeta. Todo aquello que aprendí como ex empleado de estas agencias, me dan todas las herramientas habidas y por haber para obtener el mismo resultado que obtendrían a otras agencias en meses. Yo lo tengo en semanas, o a veces en días. Definitivamente, Baruch, ha sido un gusto tenerte por aquí. Yo tengo la fortuna de conocerte en persona. Por motivos de la pandemia, pues todo esto se tiene que hacer en remoto. Espero darte un abrazo cuando esto termine. Y bien, pues esto fue La Jaula del Noob. Gracias por habernos acompañado. No te pierdas el próximo episodio. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Esto fue La Jaula del Noob. Sale mucho fake, que solo es un lamer y quiere joder, y no va a poder, no sabe con quién, se vino a meter.